te invito a que hagas algo. Que pienses, o si podés, que te saques los zapatos, que te saques las medias y pienses que estás en el pasto, tocando el pasto. ¡Qué sensación espectacular! ¡Qué sensación es vivir la naturaleza! ¿Estás tocando el pasto? No tengo esa capacidad de imaginación, pero me metí en la historia. ¿Te metiste en la historia? En abrazar un árbol, en acercarse, escuchar los pájaros. Sí, hay algo ahí fascinante que tiene un vínculo con algo que somos y no podemos dejar de ser, que somos animales, ¿sí? O sea, nuestra historia, sacando los últimos siglos, está vinculado con la naturaleza muchísimo más. Pero hay algo raro que está sucediendo en nuestra especie, es que cada vez se disocia más de la naturaleza. Cada vez elegimos vivir más en ciudades, más juntos, en ciudades con menos verde. Entonces hay investigaciones primero para entender el fenómeno, cómo nosotros los humanos que venimos de la naturaleza elegimos alejarnos. ¿Y cuál es el peligro de esa disociación? No solamente en nuestra salud, sino en el cuidado de la naturaleza. Porque cuando nos alejamos de la naturaleza, no percibimos que los cambios naturales que producen, no sé, la producción excesiva de lo que sea, bueno, afecta nuestra vida porque lo vemos por separado. Entonces hay mucha investigación entre el efecto, las causas y las consecuencias de esta revinculación entre las personas que vivimos en ciudades y lo natural. Está buenísimo lo que decís, o sea, pensás que venimos de la naturaleza y nos alejamos constantemente. Y las nuevas generaciones creo que se alejan más todavía, con toda la nueva tecnología es que se alejan mucho más. ¿Cómo lo interpretás eso? Es muy difícil pensarlo el por qué. Y tenemos tan lejos el bosque, para decirlo de alguna manera, que no nos damos cuenta que están haciendo... le están rompiendo el bosque y nos afecta a nosotros. Sí, yo vengo del conurbano, tampoco es que viví en Salta o en Misiones o en la selva, pero cuando hablo con mis compañeros, con mis amigos que son porteños y nacieron en la ciudad de Buenos Aires, yo les hago el chiste si conocen lo que es la tierra. Porque básicamente es muy difícil tener un espacio, no te digo un campo, algo natural. O sea, es difícil encontrar pasto en las ciudades, ¿sí? La estrategia que se utilizó durante los últimos siglos en las grandes ciudades, tenemos que entender que aproximadamente entre el 75 y el 80% de la población viven conglomerados, muy apretados, ¿sí? Muy, pero muy apretados. Y que esa proporción cada vez se hace más grande. Básicamente las ciudades se empiezan a agrandar, lo vemos con el AMBA, así que cada vez se agranda más y muchas personas que vivían en el campo pasan a esos conglomerados. La salida también sucede, lo vimos en la pandemia, donde gente se fue a vivir al campo, se fue a vivir a la costa, bueno, pero en menor medida. Las soluciones para acercarnos a la naturaleza estaban relacionadas con megaparques, ¿sí? Parques gigantescos. Piensen en las grandes capitales, Londres tiene, Nueva York tiene, Buenos Aires tiene, hablábamos de Mendoza, en Alemania, o sea, cerca de las ciudades, en Madrid, en Barcelona, cerca de las ciudades se construyen parques gigantescos. La pregunta es si ese parque gigantesco es necesario, ¿sí? Si hace bien, si es la distribución de las plantas, si es solamente plantar árboles, ¿sí? Más allá de que nos hace bien por el oxígeno, bueno, ¿cómo hacer más eficientes esas situaciones? No para mejorar nuestra calidad de vida, sino para construir ciudades que nos hagan más saludables. Porque evidentemente si evolucionamos en términos naturales, con las plantas, con el oxígeno de los bosques, con la tierra, evidentemente hay un beneficio natural, ¿sí? Específicamente lo que podemos decir es que, bueno, acercarnos a la naturaleza obviamente nos hace bien, ¿sí? Mejora desde la microbiota de nuestro cuerpo, ¿sí? De los organismos que viven en nuestro cuerpo, mejora el estrés, baja la percepción de ansiedad y de depresión, o sea, tiene un montón de beneficios. Entonces hay que ver de qué manera en las ciudades podemos construir vínculos más saludables y de forma más eficiente. Te quería preguntar, ¿encontraste alguna diferencia de personas que viven cerca del agua, por ejemplo, o viven en el campo? ¿Hay alguna percepción diferente o algo Sí, totalmente, sí. De hecho está documentado que las personas que viven en entornos naturales, podríamos decir, tienen otro ritmo, ¿sí? Otro ritmo de vida. Quizás nosotros que vivimos en ciudades, cuando vamos, no sé, a otras ciudades mucho más pequeñas o a pueblos,
notamos que existen otros tiempos, ¿sí? Es Tiempos verdad. de conversación, tiempos de espera. Seguramente ¿sí? el que nos está viendo en Salta o el que está viendo en San Rafael Mendoza o en Malargüe o en cualquier lugar del país o en Río Turbio vive diferente a nosotros. Vive Claro, muchísimo mejor. vive muchísimo mejor con sus problemas, pero vive más lento, como decís. Vive a otro ritmo, ¿sí? No significa que uno sea bueno o malo, pero vive a otro ritmo. Muchas veces las grandes ciudades, con la cantidad enorme de estímulos, bueno, nos puede generar cierta ansiedad o cierta noción de lo que se llama FOMO, querer estar en distintos lugares al mismo tiempo. Como tenés tantos estímulos, ves un bar, ves una salida, ves gente, ves el cine, hay tantas posibilidades, Es verdad. nada, tenés mucha ansiedad por querer hacer cosas. La ciudad te propone tantos estímulos que muchas veces te genera cierta ansiedad. Pero el vínculo con la naturaleza, primero que está poco analizado, subanalizado. De hecho, estuve leyendo revisiones científicas sobre esto y la mayoría se queja en la poca descripción o en la poca búsqueda que hay, ¿sí? Y lo necesario que es, porque lo que observamos en pequeños casos es que el beneficio es total, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacemos estas acciones? Yo recién te hice un chiste como, bueno, si probamos, por ejemplo, hay un experimento en Estados Unidos, creo que es en Filadelfia, tenían un baldío enorme, ¿sí? Un montón de hectáreas. Hicieron un experimento gigantesco y las dividieron en 3 pedacitos. A una no le hicieron nada, ¿sí? No dejaron nada. A otra le hicieron un parque enorme y a la otra parte lo transformaron en un basural, ¿sí? Y lo que observaron es que las personas que vivían cerca de esas condiciones tenían vidas distintas, percepción distintas de, no sé, de solucionar el estrés o la positividad, de sentirse más vivos. Y obviamente los que estaban más cerca del parque se sentían muchísimo mejor. Por lo cual, digo, la idea es bastante lógica. Si hacemos más parques, la gente se va a sentir mejor. La pregunta ¿es cualquier parque? ¿Es necesario hacer un parque de 200 hectáreas? O quizás es necesario hacer en todas las veredas un corredor como si fuese una acequia con pasto. ¿Son las aves las que nos hacen bien o en realidad necesitamos muchas plantas distintas? Esa búsqueda es interesante hacer. En principio lo que se sabe, y este dato está buenísimo, es que a nosotros nos hace bien la naturaleza, pero nos hace mejor y nos genera más felicidad la diversidad de especies, ¿sí? O sea, cuando vos vas a un parque y tiene plantas, no, un parque todo igual. Sí, a veces vemos imágenes de bosques nativos y vemos distintas plantas y a veces vemos un bosque que es todo igual, que fue sembrado. Bueno, hay diferencias en nuestra percepción de la felicidad. Cuando vamos a un parque y hay distintas especies, nos hace mejor, tanto en animales como en plantas. Por lo cual, si uno va a proponer hacer un parque, que tenga diversidad. Que tenga de todo. Que Perfecto, tenga de está todo. buenísimo. Eso nos hace muy bien. Después, una cosa que yo te dije y fue medio gracioso, pero es cierto, analizaron los efectos, por ejemplo, en construir una escuela, ¿sí? Y pusieron 3 condiciones. Analizaron cómo era el rendimiento de los alumnos en aulas sin ventanas. Pará, está buenísimo esto. O sea, Analizaron el alumnos. rendimiento, ¿cómo les va? ¿Cómo a le va en el grupos colegio? enormes, a grupos grandes, o sea, no a una Qué sola bárbaro, división, no te puedo creer. sino a muchas personas. Un aula sin ventanas, un aula con ventanas que daba a una construcción, o sea, que daba a una pared, y aulas que daban, bueno. aulas que daban a árboles, ¿sí? O sea, que veas verde. Y obviamente el degradé es gigantesco, o sea, aumenta el rendimiento escolar solamente con una ventana que vea un árbol. Entonces se preguntaron, ¿es ver un árbol de verdad o es una imagen de un árbol? Si pensamos nosotros, y acá te vas a deprimir, pero esto es muy gráfico, si pensamos nosotros como animales, el input que vos tenés es visual. Lo que te entra, Lo que te entra en la visual. cabeza es visual. O sea, el verde te hace bien, ¿sí? Vas allá que, bueno, el árbol te genera oxígeno y te hace bien realmente. Pero en términos escolares, se dieron cuenta que la foto de un árbol y una ventana que daba un árbol era exactamente lo mismo. No te puedo creer. Por lo cual, lo que uno podría decir es, bueno, en las mejores condiciones hay que hacer parques cercanos o tener árboles dentro de los colegios. Pero en las condiciones no ideales, ¿sí? Que muchas veces estamos acostumbrados a transitar en la Argentina, bueno, si no podés tener ventanas que de parques, visualizá que existe el verde, porque desde la lógica, nosotros somos animales. Voy a poner un ejemplo horrible.
¿sí? Me Pero encanta. para que se den cuenta... Qué bueno lo que está contando. Para que se den cuenta de la comparación, en los grandes acuarios que tienen animales encerrados, no le ponen una pared, le ponen un fondo de una barrera de coral. Lo que le ingresa al bicho es que está en un ambiente que tenga que ver. Imagínate acá, que tenemos, o sea, tenemos un montón de estas imágenes. Bueno, yo cuando veo gaviotas y veo el mar, me tranquilizo y no estoy flotando arriba de esa ballena, ¿sí? O sea, es la imagen muchas veces la que nos hace bien. Por otro lado, hicieron un estudio que a mí me parece, no sé, alucinante y recontra hiper simple, que tiene que ver con, bueno, si mentalmente nos ayuda el acceso a estos parques. ¿Es mejor tener un parque gigante en el medio de la ciudad, en una ciudad enorme? ¿O es mejor tener pequeñas islas cercanas? Y lo que se dieron cuenta es que las personas tienen mejor salud mental, o sea, se autoperciben menos ansiosos y menos deprimidos cuando el verde está cerca, ¿sí? En ¿Esto las lo ciudades... estudian los intendentes, por ejemplo? Lo tendrían que estudiar. Lo deberían estudiar. No son tantos papers. No son tantos trabajos. O sea, si yo estuve la mañana leyendo estos trabajos, es que cualquier otra persona lo puede leer. Y es una mañanita, no te demora mucho. No es que hay una bibliografía de 15.000 papers. Y hay algo que les puede servir, que es revisiones. Las revisiones son muy simples. Recopilan en un trabajo solo todos estos datos de forma... En oración hay un resultado. Por cual digo... No es imposible de hacer. Y muchas veces este conocimiento beneficia a tomar medidas en salud pública y sobre todo en cuestiones urbanas, porque lo que están analizando es, con poco presupuesto, ¿qué me conviene hacer? Capaz que te conviene hacer en todas las esquinas una islita verde de mucha diversidad que hacer un parque gigantesco que te va a demandar mucho espacio que no tenés. Entonces hay una forma más eficiente. La ciencia, en el fondo, busca eso. O sea, hacer más eficiente y generar mejores resultados muchas veces con menos gasto de energía. Yo le voy a tener que dar la razón al intendente de Buenos Aires que en la calle de Honorio Purredón hizo toda una franja, si estás en el interior te digo, una avenida de Buenos Aires en el cual hizo una franja en el medio de parque. Lo que está diciendo es eso, con diversidad de plantas y cosas. La ciudad de Buenos Aires ha implementado en los últimos años, ya hace bastantes años, tiene dos políticas que están muy buenas. Se ve mucho cerca de la Casa Rosada, en el Paseo del Bajo, toda esa franja es de plantas nativas, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de las plantas nativas? Primero, la diversidad. Segundo, que se mantienen solas, porque eran plantas que ya deberían estar acá. O sea, si vos traes un árbol que vive en Canadá, le vas a tener que dar las condiciones que tenía en Canadá. A veces traes un árbol que debería vivir en Misiones, los tenés que estar regando todo el tiempo. Si pones una planta nativa, la dejás y crece, porque crece en las condiciones donde debería estar. Y por otro lado, las plantas nativas tienen un enorme beneficio, que atraen a todos los bichos que están dando vueltas. Por lo cual, si vos plantás plantas nativas en tu jardín, vas a empezar a ver mariposas, vas a ver colibrí, vas a ver abejas, vas a ver un montón de cuestiones o toda una fauna dedicada a generar ciertos beneficios ecosaludables. Vos sabés lo que está contando, hay mucha evidencia, yo te contaba al principio del programa, que en Canadá, por ejemplo, en Canadá, los médicos en la recetan naturaleza, que se llama vitamina N, y hay trabajos sobre pacientes que muestran a aquellos que le dicen, bueno, vos 2 o 3 veces por semana tenés que estar en contacto con la naturaleza, el pasto, el parque, y tiene mejora mucho más que aquellos que no lo hacen. Indudablemente encerrarnos en ciudades pequeñas, y vos ves las grandes ciudades, porque acá pasa en Córdoba, pasa en Mendoza, pasa en grandes ciudades de la República Argentina, que es como un hacinamiento de personas, con cero naturaleza, porque acá estamos viendo la cordillera, pero es cero una naturaleza. Sí, y más allá del beneficio en la salud inmediata, hablamos de la microbiota, en el rendimiento escolar, en la percepción de las variables que tienen que ver con salud mental. Más allá de todo eso, hay algo muy importante, que es el acercamiento a entender las problemáticas que pasan en la naturaleza. Cuando vos estás en la ciudad, no te preocupás por lo que pasa en el bosque, lo cual es muy peligroso. Muchas veces en la ciudad de Buenos Aires nos empezamos a preocupar cuando llegaba humo, ¿sí?, de la naturaleza, y ese humo, bueno, la gente que estaba cerca lo tenía muy presente. Entonces, esa revinculación obviamente nos hace mejorar nuestra calidad de vida, muy egoísta, de forma muy egoísta, pero también nos hace conservar una noción de que parte de la naturaleza somos nosotros. Fabricio, ¿en qué estás ahora? ¿Fuiste a Mendoza, llenaste un teatro y ahora...? Necesito un fin de semana sin...
sin moverme. La verdad que disfruto un montón, yo creo que ustedes también, es un placer y le agradezco a Canal 9 que me da la posibilidad de poder Gracias, Doc. charlar en un programa de aire de ciencia. Espectacular.